Entonces, continuemos. Estábamos diciendo que hace 8 días estábamos viendo el tema de la violencia, ¿sí? Y el proceso de violencia que se vivió gracias a el asesinato, o bueno, sí, básicamente que se desencadenó por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y que dijimos hace 8 días que una de las consecuencias que dejó el proceso de violencia fue la implementación de un nuevo sistema político en Colombia que se denominó también como la democracia pactada, ¿sí? Y el nacimiento de un acuerdo político que se firma para acabar con la violencia política o la violencia bipartidista que se denominó o se conoció como el Frente Nacional. Bueno, este es el tema que nos compete el día de hoy y es estudiar un poco de qué fue o en qué se basó el tema del Frente Nacional. Y vamos a decir que el Frente Nacional fue un acuerdo político entre los dos partidos políticos colombianos más influyentes en la sociedad de la época. ¿Y cuál fue o cuáles fueron esos dos partidos políticos más influyentes de la época? Pues sencillamente el Partido Liberal y el Partido Conservador, que fueron los partidos, los mismos partidos que hicieron o fueron, pues digamos que fueron propicios del periodo de violencia. ¿Listo? Ahora bien, este acuerdo se materializa para culminar con la violencia bipartidista que había estado acechando durante mucho tiempo al país y obviamente se materializa también para culminar con un periodo de dictadura, digámoslo así, porque dentro del proceso que se vivió en Colombia se encuentra también la parte de la dictadura de Rojas Pinilla, ¿listo? Entonces, los dos partidos políticos más influyentes en la sociedad, o sea, los liberales y los conservadores, se ponen de acuerdo para acabar con un proceso de dictadura y volver a retomar el poder en el país. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué antecedentes tenemos dentro del periodo denominado como el Frente Nacional? Yo le he llamado la cronología de la violencia para que lo tengamos más en claro y es, en primera medida, en el año de 1946 se da una división del Partido Liberal. Los liberales se dividen, ¿sí? Y por lo tanto hay dos candidatos a la presidencia, ¿sí? En esa división salen dos candidatos para la presidencia de Colombia, entre de los cuales se encuentra el señor Jorge Eliezer Gaitán y el señor Gabriel Turbay, quienes se disputan la presidencia con el señor Mariano Ospina Pérez. ¿Listo? Aquí en este año, pues efectivamente gana el señor Mariano Ospina Pérez, conservador, y en el 48 se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y fue todo el proceso del Bogotazo, todo el proceso del nacimiento de la violencia, lo que vimos hace 8 días, ¿listo? En 1949 Mariano Ospina Pérez decide clausurar o cerrar el Congreso de la República y aquí tenemos que tener en cuenta que es que el Congreso de la República es un órgano de vital importancia en el país porque es el que hace las leyes y hace un control político. Entonces, al momento de cerrar el Congreso de la República, pues no tenía quien, bueno, no había quien hiciera un control político al presidente de la República en esa época, en ese entonces, el señor Mariano Ospina Pérez. ¿Listo? Y en el 50 se hace una posesión del presidente de Mariano Ospina Pérez, ante la Corte Suprema de Justicia. Y en los llanos orientales empiezan a gestar las primeras guerrillas liberales en contra de todo el tema y de todo el proceso conservador que se estaba viviendo en la época del 50, ¿sí?
Estas guerrillas liberales fueron comandadas por el señor Guadalupe Salceo, ¿listo? En el 51, debido al auge de las guerrillas liberales, porque no fueron una ni dos, sino fueron grandes cantidades de guerrillas que se empezaron a conformar, se empieza a agudizar el tema o el fenómeno de la violencia, ¿sí? Hasta el punto que en el 53 se da como tal el golpe de Estado, que fue comandado por el general Rojas Pinilla, y asume la presidencia de la República Rojas Pinilla, cerrando como tal el Congreso de la República también, y a su cambio, en cambio del Congreso de la República, se nombra una junta militar. La junta militar es la que va a encargarse de hacer todo el control político y de todas las funciones legislativas en Colombia. ¿Listo? Y en el 54 se le genera o se conmemora, se da una amnistía a las guerrillas para que se genere el proceso de desmovilización y se intenta pacificar como tal el país, ¿listo? Tratando de acabar con las guerrillas, pero con un proceso de paz, ¿listo? En el 57, pues entonces se dan los inicios del Frente Nacional, se derroca al presidente a Rojas Pinilla y empieza con el proceso del el Frente Nacional. ¿Listo? Preguntas hasta acá. No, señor. Vale, listo. Entonces, el Frente Nacional es un periodo que se conoce eh, específicamente por mmm, el pacto que se hizo entre los dos partidos políticos y la forma en que se empezó a llevar, digamos que la división del poder del Estado. Entonces el Frente Nacional empezó a generar un proceso de división en el que se repartieron el poder de manera rotativa, 4 años en el poder los liberales, 4 años en el poder los conservadores y así sucesivamente. Al Frente Nacional o al periodo conocido como el Frente Nacional comprende de 1957 a 1974. Ese es el periodo conocido como el Frente Nacional. Y este periodo inicia con el pacto, con la firma del pacto de Benidorm entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo en la ciudad, en el país de España. Se reúnen los dos representantes o las dos cabezas más importantes de cada uno de los partidos, Laureano Gómez por parte del Partido Conservador y el señor Alberto Lleras Camargo por parte del Partido Liberal, y firman este pacto en el cual hacen, o lo que hacen es, pactan, perdón, la redundancia, repartir el poder de manera rotativa. Adicional al pacto de Benidorm, se genera el pacto Stiglitz, que es una política, o bueno, se definen las políticas que se van a seguir para derrocar al gobierno militar de Rojas Pinilla. ¿Listo? Entonces, el pacto se materializa en el 58 con la elección del primer presidente del Frente Nacional, que fue el señor Alberto Lleras Camargo, y este señor dura del 58 al 62. Importante destacar dentro de este periodo el nacimiento de las guerrillas marxistas-leninistas, también denominadas como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias Alternativas del Común, y también el nacimiento del ELN o del EPL. Bueno, dentro de estos procesos se van a desarrollar. ¿Listo? Entonces, el pacto que se debería haber, bueno, empezó en el 58, duró aproximadamente 16 años y en esos 16 años hubo 4 presidentes, 2 liberales y 2 conservadores, ¿listo? El primero de ellos, Alberto Lleras Camargo, entre el 58 y el 62. Luego de él pasa Guillermo León Valencia,
entre el 62 y el 66, y aquí nace un movimiento político denominado como la ANAPO, que es un movimiento liderado por el expresidente el expresidente que tuvo a su poder la junta militar, el señor Rojas Pinilla. Y este movimiento viene a ser importantísimo porque más adelante de este movimiento nace las guerrillas del M-19, como vamos a ver ahorita. ¿Listo? Después de Guillermo León Valencia, llega el señor Carlos Lleras Restrepo entre el 66 y el 70. Y también hay que destacar aquí pues el nacimiento de una reforma del Estado en donde se dio como tal un proceso de reinstitucionalización del Estado, o sea, cambiar toda la institucionalidad del Estado y empezar con un proceso de democratización. ¿Listo? Y el último presidente fue el señor Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974. Y aquí se dice, una de las teorías que se tiene de este proceso es que hubo un fraude electoral porque en esa disputa política que hubo en el 70, básicamente, estaba compitiendo Misael Pastrana con el expresidente Rojas Pinilla, apoyado por la NAPO, y se dice que allí había un proceso de, pues básicamente que estaba ganando, que el presidente que había ganado en las elecciones en la época era Rojas Pinilla, y por lo tanto hubo un fraude electoral porque el nombrado fue Misael Pastrana Borrero. Gracias a ese fraude electoral de la ANAPO, del movimiento político de Rojas Pinilla, se da a conocer o se da paso al nacimiento del movimiento del 19 de abril, en el cual pues vamos a ver más adelante que militan o militaron un cura guerrillero que se llamó el señor Camilo Torres, el señor Gustavo Petro, entre otros que hoy en día hacen parte de las grandes dirigencias políticas de Colombia. ¿Listo? Ahora, ¿qué herencia dejó el pacto o cuáles fueron las consecuencias que nos dejó el pacto de conocido como el Frente Nacional? En los primeros años efectivamente logró erradicar la violencia, ¿sí? Erradicó como tal o dio terminación al proceso de violencia bipartidista que se estaba viviendo en la época, como les había comentado en la clase pasada, pero también a su vez concentraron el capital y la propiedad privada en los grupos minoritarios, o sea que enriquecieron más a la gente que estaba rica o que era rica, y eso generó un incremento de la desigualdad social, ¿sí? Y cuando hablamos de un incremento de la desigualdad social, está atado al incremento de la pobreza absoluta. Entonces, entre más ricos, habían más pobres, ¿listo? Colombia entonces empezó a verse inmerso en un proceso de pobreza absoluta. La mayoría de la población colombiana estaba en una situación de pobreza absoluta, ¿listo? Y también pues obviamente estaba enmarcado dentro de un proceso de desigualdad política por la alternación de los dos partidos políticos. Solamente esos dos partidos políticos podían ostentar el poder, ¿sí? O sea, los liberales o los conservadores, porque ese era el pacto. 4 años liberales, 4 años conservadores. Eso daba paso a excluir o dejar de un lado otros movimientos políticos como por ejemplo la ANAPO o otros movimientos que se fueran gestando. Entonces se consideraba que o se consideró el Pacto Nacional, el Frente Nacional como un proceso de gran desigualdad política. ¿Listo? Ahora bien, se empezaron, debido a esa desigualdad política y poca participación política que tenía la gente y ostentar el poder, hubo un incremento de la formación de los grupos insurgentes. Esos grupos insurgentes fueron, o los
los que conocemos hoy en día como las guerrillas al margen de la ley, como las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, que nace por el fraude electoral, y otros grupos insurgentes que fueron naciendo a pequeña escala. Pero aquí el más importante y el que más escala tuvo fue claramente, y como ustedes pueden conocer, fue el ejército, el grupo armado insurgente de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Alternativas del Común. Ahora bien, aparte de ese grupo, de ese incremento de la formación de grupos insurgentes, se incrementó la deuda externa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Colombia se vio inmerso en un proceso en el cual tenía que empezar a generar inversión social. ¿Sí? Por lo tanto, esa inversión social se dio con el fenómeno de préstamos internacionales. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar una deuda externa. Y el fenómeno inflacionario, que es el incremento de los precios de los productos. ¿Listo? Luego de la terminación o la culminación del Frente Nacional, se da un proceso de transición y reconstrucción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, vamos bien ahí. Sí, Bueno, señor, ahí va. Bien, listo. profe. Entonces, se culmina el proceso del Frente Nacional en 1974, ¿sí? Ya se ve que no es esta forma, esta democracia pactada no es beneficiosa para la población colombiana y para el Estado colombiano. Entonces empieza un proceso de gobiernos o de transición y reconstrucción. ¿Cómo así de transición? De pasar de un sistema de gobierno pactado a un sistema de gobierno democrático y pluralista, y pues obviamente de reconstruir la nación colombiana. La cámara, ¿sí? El primer, el primer gobierno, por Sí, favor, el primer gobierno de transición que inicia en el 74, inmediatamente acaba o se acaba el proceso del Frente Nacional, fue encabezado por el presidente Alfonso López Michelsen del 74 al 78, y a este se le conoció como un gobierno de transición. Y bueno, sucede que como fue el primer gobierno de transición, a este gobierno le correspondió generar una reforma tributaria, o sea, incrementar los tributos, los impuestos que debía pagar la población colombiana. ¿Para qué? Pues obviamente para volver a reconstruir la nación, porque todo el proceso del Frente Nacional había dejado pobre a la nación. Entonces tenía que generar una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria que generó a su vez, pues el nacimiento de los paros cívicos, ¿sí? Entonces empezamos a tener paros cívicos en el país. Entonces la gente empezó a movilizarse en contra de unas medidas que no generaban beneficios para toda la población. ¿Listo? Entonces, a partir del gobierno de López Michelsen, empezamos a generar los procesos de los paros cívicos, o sea que empezamos otro proceso de violencia o de guerra, otro fenómeno de guerra. Bueno, seguido de López Michelsen, asume el poder Julio César Turbay Ayala, dentro del 78 al 82. Y dentro de este gobierno, este cuatrenio de gobierno que preside el señor Turbay Ayala, se puede caracterizar o se puede pues nombrar como tal de gran importancia la toma de la Embajada Republicana Dominicana, de República Dominicana. Y esa toma de esa embajada se dio básicamente por el grupo armado conocido como el M-19, y afortunadamente, bueno, inmediatamente después de eso, la presidencia de la República crea el Estatuto de Seguridad
nacional, ¿sí? Esto es para combatir a los grupos insurgentes que se estaban gestando o que se habían gestado con años anteriores dentro del proceso, dentro del territorio colombiano, ¿listo? Y también es importante destacar que dentro de este gobierno, de este cuatrenio del gobierno de Turbay Ayala, surge o nace el fenómeno del narcotráfico, otro proceso que viene a hacerle muchísimo daño al proceso democrático de Colombia, ¿sí? Entonces empezamos aquí con otro proceso de violencia en Colombia a partir del surgimiento del narcotráfico. Inmediatamente después de Turbay Ayala, entonces asume el gobierno del señor Belisario Betancur. Y en el gobierno de Belisario Betancur se da la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, ¿sí? Si ustedes recuerdan, o de pronto algunos recuerdan, las conmemoraciones que se hacen por la toma del Palacio de Justicia, que también fue perpetrada por el M-19. Y también, pues, una de las consecuencias que deja, o bueno, una de las características de este gobierno fue la ineficiencia en el manejo de la tragedia de Armero y en la evacuación de este municipio que se conocía como Armero, que fue, pues, obviamente destruido y borrado del mapa por, pues, el fenómeno y la erupción del volcán del Nevado del Ruiz. ¿Listo? Belisario Betancur, pues, no se caracterizó por la toma del Palacio de Justicia, sí, el gobierno de este señor se caracteriza por eso y por la ineficiencia en y la falta de negociación con el grupo armado. Y pues obviamente esto dio paso a que en esta toma se generara un proceso de violencia y un proceso de masacre. En la actualidad no se conoce los paraderos de algunas personas que trabajaban dentro del Palacio de Justicia por la ineficiencia de la presidencia de la República. Inmediatamente después de Belisario Betancur, para el periodo de 1986 a 1990, asume el poder el señor Vigilio Barco y él vino a tratar de implementar un gobierno de partido en el cual pues eh, la administración del Estado se diera entre los partidos liberales y partidos conservadores, y adicional a eso adelantó un proceso de paz en el cual consiguió la desmovilización del M-19. ¿Listo? Es importantísimo destacar esto porque para la época de César Gaviria como presidente, o sea, de 1990 a 1994, hay un revolcón. Y ese revolcón es dado por la Asamblea Nacional Constituyente, de donde nace la actual Constitución Política de Colombia, que es la de 1991. Y muchos de los constituyentes o de las personas que redactaron esa Constitución Política salieron del M-19, del proceso de paz que se adelantó bajo el gobierno de Virgilio Barco. ¿Y por qué salieron guerrilleros a redactar una nueva constitución política? Porque básicamente la constitución política se convirtió en un nuevo pacto social, ¿sí? Y ese pacto social está enmarcado en la participación democrática de todos los actores del territorio colombiano, ¿sí? Y los grupos, recordemos siempre, siempre que los grupos guerrilleros nacen por la falta de participación política que hay en Colombia. ¿Listo? Entonces, no es algo que esté afuera o apartado del proceso de la participación política, sino que es algo que está inmerso. Los grupos guerrilleros nacieron por la falta de participación política. Otra cosa es que más adelante, con el pasar de los tiempos y con el surgimiento del narcotráfico, estos grupos guerrilleros empezaron a incursionar en otros temas, como por ejemplo el secuestro y el narcotráfico, y empezaron a generar otras dinámicas, cambiaron sus ideologías, pero la ideología principal de todo grupo guerrillero fue la participación política. ¿Listo? Entonces, con el gobierno de César Gaviria y la Asamblea Nacional Constituyente, que fue iniciativa, ojo, iniciativa de estudiantes, se generó el proceso de la nueva constitución política, que es la que hoy actualmente nos rige, y pues va a ser sistema de estudio
para ustedes en el otro semestre que vayamos a ver octavo y noveno, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, señor. ¿Todo está claro? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, pues si todo está claro, todo, no Profe, hay una ningún- preguntita, esos videos igual nos los manda así para nosotros verlos, ¿cierto? ¿Cuáles videos? Pues, o sea, eso es sobre lo que estamos viendo hoy. Bueno, yo ayer les publiqué creo que fue un video, sí, un videito pequeño. No, mentira, no es pequeño, es larguito el videito, dura 25 minutos, pero es importante porque es un recorrido histórico por todo lo que vimos el día de hoy, ¿listo? Entonces sí es importante que refuercen estos temas con los videos. Igual, esta clase está siendo grabada, entonces yo también les voy a subir las grabaciones de la clase para que si llegan a tener alguna duda o de pronto que se me olvidó tal cosa, entonces lo puedan consultar. ¿Listo? Señor. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, otra duda, otra inquietud? No, no, señor. Bueno, chicos, pues no era más, era básicamente eso lo que les quería compartir el día de hoy. Era muy corto, sencillo y pues nada, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces estaríamos comunicándonos en las próximas semanas para poder realizar la evaluación final y pues ya entregarles notas finales. ¿Listo? O sea, el Así domingo mismo. tenemos la evaluación, profe. No, señora, el domingo no vamos a tener la evaluación. La evaluación viene a ser el fin de semana de, ya te digo, 30 y 31 de mayo. Pero ¿qué pasa dentro de Ah, 8 listo. días? Dentro de 8 días yo estoy en un proceso con los chicos de grado De 11 11. y ellos van a tener que sustentar sus trabajos finales pues vamos a estar trabajando, o bueno, yo voy a estar ocupado con ellos para sus trabajos finales. Entonces, pues por Sí, profe, eso, porque es que unas compañeritas igual no se pudieron conectar. La compañerita No, Flor no se pudo no. conectar. Que no, ñero. entonces, Que pues no, Santiago. yo les comparto Profe, las. una No, pregunta. pero no va a recibir el gato. Bueno, háblenme de a uno Profe, solo, señor. no podemos hacer mejor las clases virtuales por Zoom, es que Skype molesta mucho. Lo que pasa es que a mí es que Zoom no me sirve. Zoom no me deja compartir pantalla ni nada de eso. Por eso prefiero Skype porque es menos pesado. Sí, yo me conecté ahorita porque estaba molestando. No, pero igual su merced alcanzó a estar en toda la clase. Sí, pero no estaba porque me tocó pasarme al celular porque el computador empezó a molestar. Es Bueno, que sí, pues Skype jode mucho, profe. no, pero igual es que a mí no me sirve Zoom. Entonces, pues ahí sí. Igual ya estará la última clase, entonces no hay de qué Ah, preocuparse. listo. Sí, profe, ¿esta clase queda grabada toda? Sí, Toda la señor. clase. Sí, señor. Yo ahorita les subo la grabación al blog. Ahorita les dejo un mensaje cuando suba la grabación al blog. Y ustedes pueden revisar la grabación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, chicos. profe. Entonces nos vemos, nos hablamos. Que tengan Listo, profe, una muchas feliz noche. gracias y que Dios lo bendiga. Listo, profe, me lo Muchas bendiga. gracias a ustedes. Gracias, profe, muchas Gracias, gracias y a profe. todos los Vale. los Gracias, compañeros gracias. estén bien.